Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bendiciones aquí, ya tú sabes, con el calorcito, las tormentas eléctricas, las cosas que trae el verano y bien ajetreado porque tengo, gracias a Dios, tengo muchas iglesias que tengo que visitar para predicar. Estamos ahí pendientes de ver, preparando los temas y todo y enfocándonos, pero gracias a Dios que estamos aquí, ¿me entiendes? Para predicar, digo, no predicar, para repasar la lección. Para repasar la lección y estamos aquí ya en la número 5, ya esto está por ahí para abajo corriendo y como siempre digo, mira, ayúdenme ahí en Eyes on the Cross, estamos ahí, ya está el último video que sacamos que fue mi parálisis espiritual, he recibido buenos feedback, gracias a Dios. Y mira, es un tema bien bueno sobre paralítico que baja por el techo, algo bien reconocido. Y a veces como Dios siempre nos quiere rescatar desde raíz. ¿Cómo es eso? Bueno, vea el video, son 30 minutos más o menos, un poquito más, 31, 32. Es bien sencillo, bien fácil de entender y mira, compártelo con personas que usted cree que tenga que escuchar ese gran mensaje de que Jesús quiere rescatarnos de raíz. Y como siempre, como dije la otra vez, voy a estar en Puerto Rico el 28 y el 29 de agosto. El 28 estará en Calley. Creo que estamos en una cancha bajo techo, creo que es la de Jardines, todavía no me han confirmado, pero creo que la de Jardines 2, la cancha bajo techo allí para toda la comunidad. Y en Humacao 2, allí con nuestro hermano y amigo del Valle, estaremos allí gozándonos y glorificando el nombre del Señor. Así que te invito para que estés cerca de allí. Y en Lancaster 1 estaré el 1 de agosto y creo que estaré el 8 en Lancaster, no, en Lancaster 2 estaré el 1 de agosto y el 8 estaré en Lancaster 1. Así que, gente, bendiciones y espero que ¿cómo es? Esté conmigo ahí y nos glorifiquemos. Y recordando también, ¿verdad? Nuestras redes sociales del valle.e. Así que compártala con otros para que nos pueda ayudar a levantar un poco más el canal. Usted puede buscarlo en Facebook, YouTube, así lo pone, del valle.e. También nos puede buscar en Instagram, del Valle 2022. Puede vernos por el canal de Alexander también. Eyes of the Cross, búsquelo por ahí. También puede vernos por el canal de Lumbrera TV y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase, compártelo para que pueda bendecir a otros y puedan aprender del amor de Jesús con estas hermosas lecciones. Alexander, dirígenos al trono de la gracia en oración, por favor. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias, Padre, porque estamos aquí nuevamente abriendo tu palabra libremente y podemos, Señor, junto a ti comprender lo que tú quieres decirnos a través de la Biblia, Señor. Señor, gracias por este repaso. Como siempre te pido que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos perdones a mí, a del Valle, Señor, y a la misma vez te pido, Señor, que tú nos uses como instrumento tuyo. Nada más. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, y la lección número 5 para el 1 de agosto, todo para la gloria de Dios. Alexander, ¿qué me puedes decir? Recuerda, me gusta rebuscar el tema. Mira, todo para la gloria de Dios es algo que yo siempre digo todas las mañanas. Cuando yo me levanto, porque a veces uno en el trabajo se cansa de las cosas que pasan, de los jefes que a veces son medio molestones y cosas así. Y ese es un verso, ese es un refrán para mí, una parte de un verso, claro está, pero es un refrán que yo me tengo en la mente cada vez que digo todo, que acuérdate que todo es para la gloria de Dios y me ayuda a controlarme, me ayuda a hacer las cosas mejor, trato de siempre hacer las cosas como si fuera para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? Yo siempre digo, yo soy representante de Él en la tierra y tengo que hacerlo todo para la gloria de Dios. Para mí es un principio bíblico, Alexander. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras decisiones, Alexander, y acciones y decisiones, debemos buscar honrar a Dios en todo momento. Y cuando tú honras a Dios en todo momento, beneficias a los demás también. No para complacernos nosotros mismos, sino también para que otras personas sean bendecidos. Alexander, ¿nos puedes leer
ese versículo para memorizar, 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31 dice, así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y este texto, ¿verdad? Nos enseña que toda actividad cotidiana, Alexander, sea beber, sea comer, debe realizarse con la intención de glorificar el nombre de Dios y testificar de su amor. Mira, hasta estas cosas tan simples, ¿verdad? Pero todo para glorificar que el nombre de nuestro Dios. Bien, vamos entonces a la parte del sábado, ¿verdad? Y parafraseando, la lección nos invita a superar la idolatría, vivir de forma santa, enfocando todo lo que hacemos para la gloria de nuestro Dios. Así que esta semana, pues la pasada vivimos, ¿verdad? Vimos que el cristiano puede evitar, ¿verdad? La inmoralidad sexual, pues es el templo del Espíritu Santo. Y esta semana veremos también, Alexander, que uno puede huir de la idolatría al hacer todo para gloria de Dios. Algo que me puedas decir del sábado. No, que son cosas que Pablo vimos, ¿sabes? Básicamente ahí en el sábado nos dice las cosas que Pablo está hablando de tal capítulo, tal capítulo, tal capítulo, tal capítulo, pero son cosas que a pesar de que son en ese tiempo, también nos afectan el día de hoy. Y son cosas que tenemos que tener presentes, pues, porque son cosas que pueden afectarnos en nuestra vida cristiana cotidiana. Sí, que vamos para la parte del domingo, ¿verdad? Que dice conocimiento versus amor. Y quiero leer este versículo que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y eso, y lo quise leer porque a veces hay situaciones en las que hay personas que conocen un montón, tienen un conocimiento brutal, pero se le olvida que ese conocimiento debe ir mezclado o basado en el amor. Mejor dicho, tiene que ir basado en el amor. Porque a veces cuando uno no tiene ese amor, uno puede herir un montón de personas con ese conocimiento. Y es entendible que tú tengas conocimiento, pero si no tienes el amor de poder saber cómo expresar ese conocimiento, vas a poder herir a muchas personas. Y eso es lo que estaba pasando aquí en la parte de Corintios, ¿verdad? Que vemos en la parte del domingo, para ir bien simple, Pablo básicamente en la parte del domingo está diciendo que él divide en el capítulo 8 de Corintios, de 1 Corintios, él divide la iglesia en dos bandos. ¿Cómo es así? Bueno, están los fuertes y están los débiles. ¿Qué estaban pasando? Bueno, en la parte del domingo, porque más adelante hay más cosas, está hablando sobre la comida que hacían a los ídolos, a los ídolos, ¿sabes? Que hay personas que cogían y comían la carne porque sabían que los ídolos no son nadie y no le importa, ¿sabes? Eso es como quiera, es carne, olvídate. Y bueno, pues vamos a poner así, o vianda, porque también habla de vianda. Mira, pa, cogía la vianda y se cogía porque los ídolos no son nada. Pero había los débiles, él dice, a esa gente que dice que los ídolos no eran nada y nada, él le llama a los fuertes porque entendieron que solamente un Dios. Pero habían débiles que todavía tenían problemas con esa, ¿sabes? Como dice, cuando tú pasas un trauma y todavía no lo superas, entonces ves esta persona que está, mira, está comiéndote eso de que salió de los ídolos, ¿sabes? Y los hace pecar porque rápido empieza a murmurar y a juzgarte y qué sé yo. Pues esas personas él los llama débiles porque no han comprendido el punto de que solamente había un Dios o que hay solamente un Dios, pero que todavía tiene un trauma que no ha llegado a eso. Entonces Pablo dice, mira, tú sabes lo que estás haciendo y tú sabes cómo está el hermano. Por amor al hermano, no lo haga, no lo haga. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo pecar, lo estás haciendo ir contra ti, lo estás haciendo ¿sabes? Y sabes, tú estás creando desunión. Tú eres fuerte porque tú sabes lo que solamente hay un Dios, pero también tienes que saber que Dios ama a ese hermano que no entiendes todavía eso, ¿sabes? A ver, y ese era el problema. Dice que los fuertes con su conocimiento y ejemplo pueden hacer caer a los débiles. Por amor a su hermano, el fuerte debe refrenarse. O sea, en otras palabras, tú tienes que saber que, ok, no es por el qué dirán, no confunda, no es por el qué dirán, es más por qué yo puedo hacer para mejorar la vida espiritual del hermano. Acuerda que tú eres un testimonio de Dios y por lo tanto tú tienes que pensar que yo puedo hacer o que yo no debo hacer
que puede ayudar al hermano a crecer espiritualmente. ¿Sabes? Por ejemplo, a personas que le gusta, vamos a poner así, la cerveza sin alcohol, pero si tú sabes que tú vas a la calle y te tomas la cerveza sin alcohol, y lo digo, por ejemplo, por precio propio, la gente que te ve va a decir, mira, Ale está bebiendo cerveza y ya estás haciendo pecar el pecado. No es algo que en tu casa, que tú lo estás haciendo solo en tu casa, pues es como una malta, te la tomaste y ya se acabó, nadie te vio, nada pasó nada y el hermano está bien, pero cuando te ven en la calle, como vieron eso, mira, mira, está haciendo lo mal y mira que después está hablando en el púlpito de que no beban alcohol, de que esto y lo otro, ¿sabes? Ahí mismito, eso es un ejemplo sencillo para que tú veas cómo puede uno hacer caer al hermano. Porque dicen, hay un refrán que dice, la apariencia del pecado crea pecado. ¿Sabes? Eso es así. Dice, los cristianos deben anteponer el amor al conocimiento cuando puede ser un tropiezo para el hermano débil. Es un proceso en crecimiento. Así que siempre piensa lo que vayas a hacer, si lo que tú vas a hacer puede hacer caer al hermano. Y no por el que dirán, sino por el amor que tú le tienes al hermano y para crear unión entre la misma iglesia. ¿Algo que quieras añadir del Valle? No, hay algo verdaderamente que sí, me lo tengo que sacar. A veces el verdadero conocimiento bíblico no sirve para inflar el orgullo de uno. Lo que sirve es para actuar con amor y no hacer tropezar a los hermanos, Alexander. ¿Por qué? Porque quizás tú tienes un conocimiento tremendo de la palabra, ¿verdad? De las dogmas de la iglesia, del manual de la iglesia. Llegó uno nuevo que quiere, su corazón sincero, quiere ayudar, y tú empiezas a hablar un montón de cosas. Imagínate, no te entiende nada. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a tropezar porque no entiende, nadie se sentó a explicarle, ¿me entiendes? Y no, entonces las personas utilizan ese intelecto, ese conocimiento para aplastar a esa persona, minimizarlo. ¿Y qué pasa? Lamentablemente, esa persona se siente tan mal a veces que hace Alexander Koch dice que se va. Y pasa también, empieza las contiendas, igual en la Junta también, perdonen que hable de esto, pero es realidad, la Junta a veces sí llega un hermano nuevo, no entiende, hay que poco a poco cogerle paciencia, pero entonces los que más saben empiezan a hablar cosas allí, que la gente se queda, pero ven acá, esto es una Junta, esto, que lo dije ya, pues esto es lucha libre aquí, lo dije en otra lección, o sea, todo ese conocimiento no es para que tú te sientas orgulloso y wow, te infle, no. Simplemente es para amar a los demás y al más débil que fortalezca su fe, Alexander. No es para aplastarlo. Disculpe los que me están escuchando, pero son realidades que ocurren también en la iglesia. Así que eso pasaba en el tiempo de Pablo también. Hay personas que tienen un conocimiento y hacían cosas y los que no sabían, pero porque te está diciendo todo eso y yo me siento mal, entonces, porque estaba haciendo piedra de tropiezo para esa persona. Así que si tú estás sintiéndote piedra de tropiezo, esas personas, evalúete y no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tú tienes el conocimiento, esa persona no lo tiene. Vamos entonces, lunes, amor desinteresado. Y Pablo Alexander era uno de los, ¿verdad? Personajes bíblicos más desinteresados que había. ¿Por qué? Porque él tiene unos derechos y lo dice en 1 Corintios 9:14, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Tú sabes, ¿por qué? Porque Dios quiere, si tú vas a hacer esa obra de esa manera, que tú estés 24/7 dedicándote, ¿verdad? A esa obra. Pues, ¿qué pasa? Pablo él rechazó ser alimentado, ¿verdad? Por la iglesia, en el sentido de que, pues, él comenzó a sostenerse él mismo. ¿Y cómo lo hacía? Pues, ¿cómo se llama eso? Haciendo carpas. Él mismo se ganaba su sustento también, porque él no quería, pues, ¿verdad? Que la iglesia lo sosteniera, porque también otra cosa, yo no sé cómo tú lo ves, en este tiempo hay muchas religiones y no todas, ¿verdad? Pero hay algunas que todo lo que te hablan es de prosperidad. Entonces, los hermanos posiblemente están pasando necesidades, pero el pastor tiene tremendo carro, tiene tremendo reloj,
sea, viviendo una vida que Cristo no la vivía, Alexander. Entonces, hay personas que, como tú dijiste, ¿verdad? Pueden estar aparentando algo, pero verdaderamente eso no es la realidad del cristiano. ¿No me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Pablo no quería tampoco que le dijeran vividor. O sea, tú estás haciendo esto para ganar dinero, como pasa con algunas personas, ¿me entiendes? Que hacen eso. Entonces, él que hacía, hacía carpa, mira, y se dedicaba a eso y se ganaba el sustento. Y tenía, claro, ¿verdad? Todas estas cosas, inclusive el derecho de estar acompañado de una esposa. Pablo no era casado, porque si tú más difícil se te hace cuando tú eres casado. Tienes que entonces tratar de generar dinero, ¿verdad? Para llevarte a tu esposa en el ministerio que tiene. Y eso es más gasto, ¿me entiendes? Y más situaciones, porque Pablo entró en lugares que fue azotado, naufragó el barco, o sea, muchas cosas ocurrieron que él prefirió de quedarse sin una esposa, que era un derecho que tenía Alexander, pero para poder predicar el evangelio, ¿verdad? 24/7 como le estoy diciendo. Así que Pablo dejó claro que los que predican el evangelio deben vivir del evangelio, pero, pero él no lo quiso hacer de esa manera. Pero no podemos criticar a los pastores en el sentido de que cobren, ¿verdad? Un salario. Ahora, nuestra iglesia, y esto es un punto y aparte que quiero decir, nuestra iglesia tiene un sistema, porque yo estuve en una iglesia protestante, no era miembro, pero asistía cuando pequeñito, y cuando se recogían los diezmos y la ofrenda, todo lo recogía el pastor y se lo llevaba para la casa el pastor. Esa era la costumbre de esa iglesia. ¿Qué pasa? En nuestra iglesia, en la iglesia hay una tesorera o un tesorero, el pastor nunca está tocando ese dinero, a él se le paga de la asociación, porque todos esos diezmos y esas ofrendas van como si fuera un pote y de ahí se le reparte a maestros, a pastores, hospitales, escuelas, universidades, a la obra, a las misiones. Y ahí es que le pagan al pastor de nuestra iglesia. Así que ese es el sistema para que no haya esa cuestión de que el pastor, aunque es asalariado, está tocando el dinero que entra a la iglesia. Él se está lucrando. Así que, nada, ese es el sistema de nuestra iglesia. Lo digo porque así era antes en una iglesia que yo asistía. No sé si eso ha cambiado, pero eso era en tiempo, imagínense, eso era cuando tenía como 5 o 6 años, por ahí 7 años, y cuánto ha pasado. Así que el punto que les quiero decir, ¿verdad? Es que Pablo, pues se cohibió de algunos derechos que los podía hacer, Alexander. Él los podía hacer, se podía casar, él podía pedir dinero para sustento de la obra, ¿me entiendes? Y todo eso, pero y no lo hizo porque él quería dedicarse todo el tiempo, 24/7, a la obra. Alexander, algo que tengas que decir. No, no, ahí Pablo, tanto como Bernabé también hacía lo mismo, ¿sabes? Ujú. Eran personas que amaban a Dios sobre todas las cosas, ¿me entiendes? Entonces ellos por no crear, que volvemos a la parte del domingo, por no crear esas opiniones erróneas y hacer a los hermanos pecar, como quien dice, ellos pues decían, mira, yo mejor me sustento las cosas y que no es que es malo de que si tú vas a una iglesia a predicar te inviten a comer, diga, no, no, eso no es nada malo, no es nada malo en cuanto a eso, o sea, no hay nada malo en aceptar un almuerzo o whatever, es que en aquellos tiempos pues básicamente decían los que evangelicen, vivan del evangelio, ¿sabes? Y habían las iglesias, pagaban todo lo que ellos querían, ¿me entiendes? Porque ellos lo que se iban a evangelizar a otras personas. Pero Pablo, para que no dijeran después una que otra cosa, pues él se cohibía de eso y él dice, yo mejor me preparo mis cosas para entonces el dinero que usen, vayan a usar para mí, la usen para otras cosas para la iglesia. ¿Me entiendes? Eso era todo. Y yo digo que se puede ver que ya Pablo tenía ese carácter de amor a los demás como lo tenía Jesús. Algo brutal, ¿verdad? Al igual que la parte el martes, aprendiendo del pasado, ¿verdad? La parte del martes, que yo digo que en verdad que la historia se repite y se repite y se repite y se repite, ¿sabes?
porque la parte del martes hablamos aquí sobre cuando Pablo está recordando lo que pasó en el pueblo de Israel en Egipto. Y que era algo como que, ¿sabes? Lo mismo que estaban pasando en ese momento, dice en la parte, en 1 Corintios 17, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo de Israel en el tiempo de Egipto, todos conocemos esa historia, ellos tuvieron cuando hicieron lo del el becerro de oro, cuando lo de la serpiente, cuando empezaron a tirarse contra Moisés y Aarón, hubieron diferentes cosas, diferentes experiencias que estuvieron, ¿me entiendes? Y en el parte de Corinto estaban pasando lo mismo, la experiencia de Éxodo, pues, la experiencia de Éxodo está representada en lo que estaba pasando en Corintios con la manera espiritualmente hablando, ¿sabes? Primero, Pablo decía que es algo que, no, algo que tenemos nosotros bíblicos, que cuando ellos pasaron por el Mar Rojo, ¿qué pasó? Fue el bautismo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ahí pues ya empezamos con la vida espiritual del pueblo de Israel. Entonces, y ellos pasaron por la alimentación del maná y tenían muchas cosas, qué sé yo. Y con todas esas cosas que ellos habían aprovechado durante ese tiempo en Israel, con todo eso se estaban levantando en contra de Dios. Y el pueblo de Corinto estaba haciendo más o menos lo mismo. Muchas cosas y están como que, mira, comían ahí al garete sin ningún problema y hacían las cosas como que de eso, hasta las cosas morales sexuales. Por eso que estábamos hablando la semana pasada sobre la sexualidad, ¿me entiendes? Dice que los cristianos están viviendo la misma experiencia que el antiguo Israel. Sin embargo, Pablo recuerda la historia de Israel porque no quiere que ella se repita. Por eso es que estaba Pablo recordando todo eso. Él no quería que se repitiera lo que pasó con Israel. Dice, a pesar de un inmenso privilegio de conocer la historia de Cristo, esto resulta claro en la advertencia. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y ahí es que está el problema, porque muchas veces dice, no, pero eso no es nada malo. Mira, eso algo aquí sencillo, esto y lo otro. Mira que no caiga. ¿Por qué? Porque así es que uno empieza. Uno empieza con un poquito, y después cuando tú ves, estás metido en el hoyo. Y ahí que está el problema. ¿Sabes? Que a pesar de la experiencia que viene de los israelitas, la experiencia que estaba teniendo el pueblo de Israel en esos tiempos, los corintios estaban cayendo más o menos en la misma manera que cayeron los israelitas, la misma manera. Y ellos pensaban que estaban bien porque ya tenían, mira, los de israelitas no habían conocido lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Los de Corintios conocieron lo que Cristo hizo por nosotros. Y sin embargo, aún así, por poco estaban cayendo y ese era el temor de Pablo. Pablo quería que ellos entendieran que ya había pasado en un pasado y si no ponían alerta, no se ponían firme con Cristo Jesús, iban a volver a pasar. Algo que quieras añadir del Valle. Sí, sí, lo que parte tú dijiste, que la historia de Israel en el desierto nos advierte que contar con grandes privilegios como fueron ellos, porque ellos vieron la nube, ¿verdad? Gigante esa, la columna de fuego, abrirse el mar, y ahora la lección que ellos fueron bautizados, cuando ellos pasaron por ahí, fue como una especie de bautismo, ellos vieron la gloria de Dios, pero eso nos exime de mantenernos firmes, porque mira qué hicieron después, adorando el becerro de oro. O sea, como tú dijiste ahorita, que mire que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces confiamos en nuestra propia confianza, ¿verdad? Y la tentación, lamentablemente, cae sobre nosotros y nos hace pues, caer. Así que verdaderamente debemos de aprender del pasado del pueblo de Israel, Alexander. Vamos entonces a la del miércoles. Advertencia contra la idolatría. Y nuestra lealtad a Dios debe ser, Alexander, absoluta, porque debemos apartarnos por completo de cualquier parte ritual que tenga comunión con el mal o desafíe, ¿verdad?, su soberanía. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que nos envolvemos y las vemos sencillas, pero cuando tú vienes a ver que lamentablemente te envuelves en eso,
estás cayendo en algo que no puedes estar con Dios y después con Satanás, ¿entiendes? Y una de las cosas que estaba pasando era sobre los alimentos. ¿Por qué? Porque los que tenían conocimiento de que verdaderamente esos dioses no existían y esas carnes eran sacrificadas a ellos, ¿por qué hacían ellos? Esos dioses no existen y se los comían y no estaban pecando, porque simplemente pues ellos tenían conocimiento de que eso no era verdad. Pero el que había sido idólatra, que de momento está viendo que ya se las están comiendo, entonces lamentablemente volvemos a lo mismo. Pues tú sabes, los estaban como que haciendo caer también, porque eso fue sacrificado al Dios tal, y esa gente se lo está comiendo, y ellos se sentían pecadores, ¿me entiendes? Así que nada, para evitar eso, como dice ahí en Primera de Corintios 10:14, por tanto, amado mío, huid de la idolatría. ¿Por qué? Porque no podemos unir esas cosas como, un ejemplo, te tomaste la Santa Cena, muy bien, comiste de todo eso y después eh, vamos entonces a hacer ceremonias idólatras, ¿verdad? Comiendo ese tipo de carne, participando, ¿verdad? Así que en la misma iglesia. O sea, ¿por qué? Porque no vamos a bebernos la copa de Dios y después bebernos la copa de los demonios. ¿Me entiendes? O sea, eh, debemos de estar firmes y todas esas cositas, aunque, como dije ahorita, ellos tenían el conocimiento, pero si lo que está haciendo es caer a tu hermano, no, ni las hagas. Evítate eso, evítate eso. ¿Por qué? Porque puedes estar dando una falsa apariencia y puedes estar haciendo caer a tu hermano, ¿me entiendes? Así que una cosa es comer las carnes en casa sin cargo alguno de conciencia y otra hacerlo durante una celebración pública donde se está adorando a los ídolos. Así que tú podías comprar esas carnes que eran sacrificadas que dioses, quizás era que eran más baratas, te las llevaba y te las comía en tu casa y como tú sabes que eso no era verdad, pues no había problema. Pero entonces, cuando tú te comes eso en público, pues entonces las personas, como tienen eso en su mente, pues mira lo que está haciendo, este está pecando, porque eso, imagínate, eso fue sacrificado el Dios, qué sé yo, y él se lo está comiendo. O sea, para ellos, pues ya ellos están pecando, ¿entiendes? Así que esas cosas como cristianos, pues mira, uno, uno las debe de evitar y muchas cosas también debemos ser así, ¿me entiendes? Esos son alimentos, pero en otras cosas también debemos apartarnos por completo de esas cosas. Un ejemplo, hay veces que hay, hay lugares que verdaderamente un cristiano no debería de entrar, Alexander, ¿entiendes? Que mira, te están invitando a qué sé yo, que pues, esta actividad, de hecho, cuando tú te vas por curiosidad, aquello parece una manifestación satánica lo que hay ahí, ¿entiendes? Como escuché una persona hoy, que le invitaron a una fiesta y pensaba que y era otra cosa, todos vestidos de blanco, ya tú sabes lo que te quiero decir, así que uno tiene que tener cuidado como cristiano. Algo que tú tengas que decir ahí. No, no, la idolatría es algo que hasta el día de hoy estamos peleando. ¿Cómo que estamos peleando? Estamos peleando. Incluso eso habla de la parte del jueves, dice eso, dice venciendo la idolatría, ¿sabes? Estamos peleando porque, mira, aquí en la parte del jueves nos enseña algo. Y es algo que yo aprendí yo llevo muchos años en la iglesia, pero hace un tiempito atrás lo aprendí. Y es que el amor de Dios es la clave para todo. Yo siempre cuando predico digo que 1 Juan 4:8 es la clave de toda la Biblia. Si tú no amas a tu hermano, no has conocido a Dios porque Dios es amor. Y aquí en Pablo nos dice eso mismo. Dice, Pablo sostiene en Corintios 8:1-13 que el amor nos protege de la idolatría. Y después dice, el apóstol se refiere a nuestro amor por Dios. Y en 1 Corintios 10:24, el amor por los demás, ninguno busca su propio bien, sino el de otro. Y después nos da ahí el ejemplo del joven rico. Cuando el joven rico le preguntaron, ¿y haces esto y haces lo otro? Y sí, yo hago de todo. Pues vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué pasó?
El hombre se fue triste porque quería más sus riquezas que seguir a Jesús. Él estaba buscando su propio bien, no estaba buscando el bien de los demás. Él no, ¿sabe? Y él era bien reconocido porque el joven rico era una persona reconocida, pero sin embargo, valoraba más el dinero que a Jesús y que hacer bien a los pobres. Y eso es lo que dice Pablo. Pablo lo que dice es eso, ¿sabe? Pablo dice que inclusive Pablo hace lo mismo que hizo Jesús sobre el versículo, el gran mandamiento doy, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Cuando tú tienes esas cosas, tú siempre vas a buscar el bien de los demás. Cuando tú tienes el amor de Dios, tú siempre vas a buscar el bien de los demás. Eso es lo que se llama amor ágape. Es un amor que es hacia los demás, de ti para otros, no para que tú recibas, es siempre dando, nunca recibiendo, siempre dando amor a todo el mundo, ¿sabes? Eso es el amor ágape. Y cuando tú tienes ese amor, estas cosas de la idolatría se van a, ¿sabes? Van a disminuir en gran manera hasta que se aparezcan. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a estar pensando, oh, mira, espérate, déjame hacer esto bien porque no solamente, no por los demás, tú vas a pensar primero en Dios. No, porque yo creo que a Dios no le gustaría que yo hiciera esto. Déjame dejarlo quieto. No, yo quiero que, ¿sabes? Y a la misma vez, cuando personas vienen donde ti, que tú también vas a brindar ese amor de Dios también hacia otras personas, la gente va a decir, bueno, contra, este es diferente, esta persona es diferente. Pero sin embargo, si no lo haces, lo haces buscando tu conveniencia, créeme que vas a tener un ídolo, sea el carro, sea el trabajo, sea la televisión, sea lo que sea, siempre vas a tener un ídolo que vas a estar peleando. Y dice también aquí en el versículo, dice, hágalo todo para la gloria de Dios. Al decir que todo debe hacerse para la gloria de Dios, Pablo indica que la idolatría puede manifestarse de las formas más variadas, ya que cualquier cosa que usurpe la gloria que pertenece solo a Dios es una forma de idolatría. No estoy hablando que sean ídolos, vuelvo y repito, puede ser hasta tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser el carro, puede ser cualquier cosa que le quite el puesto o le quite la gloria a Dios, ya se convierte en un ídolo. Por eso es que el amor, igual que Pablo lo dijo Jesús, el amor a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo es la base y el escudo para poder pelear contra la idolatría. ¿Por qué? Porque de esa manera tú puedes entender, primeramente, qué tan grande es el amor de Dios. Y segundo, vas a poder entender lo que es ayudar a las personas a crecer en Cristo Jesús. Algo que quieras añadir del Valle. Para vencer la idolatría, Alexander, aplicamos el mandamiento a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos, por encima del ego, por encima de un montón de cosas, para nosotros poder, ¿verdad? Que esas personas puedan seguir hacia adelante, ¿me entiendes? Porque a veces no, hasta por encima de nuestros propios gustos, Alexander, para bienestar de ¿verdad? De los hermanos. Y Alexander, a ver si nos puedes leer esa porción del Espíritu de Profecía. Claro que sí. Dice así, el apóstol advierte a los corintios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si se vanagloriaban y confiaban en sí mismos, descuidado la vigilancia y la oración, caerían en graves pecados, provocando la ira de Dios contra ellos. Pablo instó a sus hermanos a preguntar qué influencia ejercerían sus palabras y hechos sobre los demás, y a no hacer nada por inocente que fuera en sí mismo, que pareciera sancionar la idolatría u ofender los escrúpulos de los que fueron débiles de la fe. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 254 y 255. Mira, yo quiero aclarar algo también. Hay personas que utilizan este texto para decir, vieron, podemos comernos lo que nosotros querramos, ahí lo dice, o beber alcohol y hacer lo que nosotros queramos. Mira, eso no es lo que está diciendo eso, porque la Biblia no se contradice y todo lo que escribieron está en armonía. Lo que come son cosas sanas y lo que bebe es cosas sanas también. Así que quiero, ¿verdad? Aclarar eso, porque utilizan este texto para, no, pues yo puedo usar alcohol o yo puedo comer lo que yo quiera. Bien, Alexander, las últimas palabras
que ya nos vamos. Nada, que Dios es amor y nos espera con los brazos abiertos. Corre hacia Él, no pierdas tiempo, corre hacia Él. Así que nos veremos la semana que viene, si así el Divino Creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.